Es mi convencimiento. Yo estoy convencido de que está surgiendo algo nuevo, está ahí ya. Y fundamentalmente es una revolución interior. Es una forma distinta de vivir, es una forma distinta de concebir la vida y de llevarla a cabo. Y no tiene que ver con movilizaciones de masa, tiene que ver con la movilización de cada uno. Y efectivamente esa movilización de cada uno después lleva el compartir con los demás, ¿no? Pero la clave, como todas las corrientes espirituales serias nos han dicho a lo largo de la historia de la humanidad, está en ti. Ese conócete a ti mismo es la clave, y no solamente conocerte, sino ponerlo a flote, plasmarlo en la realidad, ¿no? Y yo creo que hay muchísimos jóvenes, en la universidad me lo estoy encontrando, ¿no? Muchísimos jóvenes que esto ya se están dando cuenta. Piensa por ti mismo. Wake up. La palabra conciencia sin S, yo soy andaluz y la S se me escapa. La conciencia sin S tiene que ver, dice el diccionario, con temas morales relacionados con el bien y con el mal. Eso es la conciencia sin S. La consciencia con S es fundamentalmente el conocerte a ti mismo y conocer la realidad que te rodea. Por tanto, son cosas totalmente distintas. Cuando hablamos de conciencia estamos entrando en el ámbito de los juicios morales. Cuando hablamos de consciencia estamos hablando de algo totalmente distinto que yo diría que tiene que ver además con lo que en el argot teosófico se habla de la síntesis entre lo espiritual, lo científico y lo filosófico, entre la espiritualidad, la ciencia y la filosofía. Ahí es donde pone el dedo en la llaga la consciencia. Por supuesto, hay una evolución en conciencia muy fuerte. Te puedo asegurar que la ebullición es enorme, que de una punta a otra de la geografía española hay grupos, hay gente que están evolucionando en conciencia y lo que es más importante, con una práctica de colaboración, de cooperación, de solidaridad, que es realmente maravillosa. No, que esto no es un tema de formar un partido nuevo, de militar en una nueva no sé qué, no sé cuánto. Esto tiene que ver con uno mismo y es algo muy serio, que lleva a meterte dentro, a introspeccionar en ti, a estudiar también, a entrar en contacto con todos esos grandes pensadores que nos han aportado tanto a lo largo de la historia de la humanidad, y a partir de ahí que tu paso, el tuyo, sea distinto, y a partir de ahí te irás encontrando con gente que también tiene un paso distinto, y así iremos formando entre todo algo que no se puede todavía definir, pero que desde luego no va a tener nada que ver con lo que tú o yo ahora mismo podemos vislumbrar o podemos definir basándonos en lo antiguo. Es que va a ser algo radicalmente nuevo. Pone de manifiesto que el sistema educativo no es tal. La educación viene también del latín, de educare, y su definición correcta es colaborar con el otro para extraer lo mejor de sí mismo. Fíjate qué belleza, ¿no? Colaborar con el niño, con la niña, con el adolescente, con el joven, para que pueda sacar lo mejor de sí, ¿no? Eso es la educación. Realmente el sistema que tenemos, aunque tenemos docentes magníficos que hacen todo lo posible para que esto sea así, pero la realidad es que el sistema lo que persigue es no la educación, sino el formateo. No la formación ya, sino el formateo. Es decir, formatear a la gente, ¿no? Con unos sistemas de creencias que son los que el sistema necesita que la gente tenga en su cabeza para que después se puedan introducir en la sociedad, en el mercado laboral, etcétera, con las premisas, con los paradigmas que al sistema interesa. Y efectivamente de la consciencia se habla muy poco en el sistema educativo. Y las asignaturas que tienen que ver con la configuración de la consciencia, pongamos por caso la filosofía, pues han desaparecido del sistema. Incluso la forma de impartir que hay de la propia ciencia habría mucho que discutir, porque es una forma muy obsoleta donde los planes de estudio no están introduciendo las cuestiones de vanguardia que hoy día la ciencia está poniendo de manifiesto y que mira por dónde están reafirmando los postulados espirituales más antiguos que vienen desde la noche de los tiempos de la humanidad. Pero nada de esto se habla en las escuelas, en los colegios y en los institutos. Como decían los sabios griegos, conociéndose uno mismo. Me gusta comentar que cuando construyeron el templo dedicado a Apolo en Delfos, donde se ubicó ni más ni menos que el oráculo de los dioses, que era un centro de peregrinación de la humanidad de aquella época, los sabios de la Grecia clásica lo que pusieron en el porano de entrada, en el frontispicio del templo, fue esta expresión: conócete a ti mismo. Es decir, tú que vienes desde no sé dónde para encontrar lo divino, esta es la clave: conócete a ti mismo. Y desde luego, cuando yo hablo de conocerse uno mismo, pongo el énfasis ahí. Conócete en todo lo que te constituye, en aquella parte de componentes que son efímeros,
que son nuestros componentes físicos, mentales y emocionales desde el punto de vista de la personalidad, etcétera, y conócete en la parte imperecedera, en la parte que no muere, conócete. Y desde luego también siendo consciente de que cuando hablamos de espiritualidad, a mí también me ha pasado, el primero, muchas veces la mente quiere construir la casa desde el tejado, y la casa hay que construirla desde los cimientos. Entonces es muy importante que ordenemos nuestro ámbito físico, emocional, mental, muy importante, y que a partir de ese equilibrio, a partir de esa armonización, nos planteemos precisamente cosas que desarrolla la mente abstracta, es decir, esa parte de nuestra mente que se plantea las cuestiones trascendentes, que va del universal a lo particular, que se hace las grandes preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, qué es la vida, qué es la divinidad, qué es la muerte. Esas cosas que son las que desarrollan ese componente que todos los seres humanos tenemos, pero aún está de manera incipiente, y que es realmente lo que va a permitir conectar lo que en el argot espiritual actual se llama el yo superior con el yo físico, mental y emocional que requerimos para vivir nuestra vida cotidiana. Pero para eso es necesario armonizar y equilibrar los componentes del día a día, cosa que la gente cree que no, que esto de la espiritualidad empieza por el tejado y puede que el espíritu de golpe va a llegar, cuando eso es simplemente una quimera. Y desde luego la mente abstracta es fundamental, que es el símil del coche y el conductor. Nosotros somos conductores y utilizamos un coche que es nuestro vehículo físico, mental y emocional para vivir la vida humana, para experienciar la vivencia humana, pero somos conductor. Que cada uno lo llame como quiere, alma, espíritu, un componente de todo, pero eso es lo que realmente somos. Entonces el conocimiento de uno mismo significa darte cuenta de que eres conductor, de que no eres el coche, y a partir de ahí que el coche esté bajo tu mando. ¿Qué es lo que sucede? Que la gente se ha olvidado de lo que es. La gente se identifica con su yo físico, mental y emocional. Se identifica con los pensamientos de la mente concreta. Se identifica con sus emociones, con los vaivenes emocionales. Se identifica con los problemas de su cuerpo físico. Entonces, cuando tú te identificas tanto con ese personaje, con esa máscara, que olvidas lo que eres, el conocimiento de uno mismo se convierte en imposible, ¿no? Y conocerse a uno mismo significa darte cuenta de que tú eres mucho más. Y que, como leía recientemente a un gran científico contemporáneo, una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. De eso se está dando cuenta la ciencia. Fíjate qué cosa más simple. Una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. Pues bien, eso es precisamente conocerte uno mismo, conocer la esencia que hay en ti, no la apariencia que aparentemente eres. Fundamentalmente eso significa dedicarle tiempo, ¿eh? Decía Cristo Jesús, hablaba de fe. La palabra fe es una palabra que viene del griego pistis, y pistis es la palabra que utilizó realmente Cristo Jesús, que significa compromiso, confianza y perseverancia. ¿Confianza en qué? Confía en la vida. La gente no confía en la vida. La gente cree que la vida le gasta malas pasadas, que la vida te machaca, y eso no es verdad. La vida siempre es amorosa, la vida siempre te está dando señales para que te conozcas a ti mismo y para que te desarrolles. Comprométete. ¿Con quién? Contigo. El compromiso es un compromiso contigo. Es unas ganas de desarrollarte. Hay por ahí un autor maravilloso que me encanta, que se llama Taimni, que habla de las ganas, el hambre de desarrollarte, de sacar a flote tu desarrollo espiritual y todo lo que eres. Eso es el compromiso y la perseverancia. Estamos en una sociedad donde hablaba Zygmunt Bauman, este gran sociólogo polaco que murió recientemente, Premio Príncipe de Asturias, de que estamos en una sociedad líquida. Si la gente considera que las cosas van a llegar como por arte de magia, y esto hace falta perseverancia, hace falta estudio, hace falta dedicación, y es necesario que en el ámbito espiritual, yo esto lo comparto mucho con la gente con la que me encuentro en los distintos puntos de España, esto no puede ser que tú vayas a una charla una vez al mes o un taller cada 15 días, esto no va de esto, así no vas a conseguir nada. Eso es la sociedad líquida de la que hablaba Bauman. Tú tienes que centrarte en ti, y esto tiene que formar parte de tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas. Tampoco se trata de que te obsesiones, pero tiene que tener una presencia. Y además, lo comentaba anteriormente y vuelvo a incidir en ello ahora, tenemos una gran ventaja, y es que ha habido antes que nosotros muchos hombres y muchas mujeres que lo han hecho, lo han escrito, lo han divulgado y lo han puesto a nuestra disposición. Bueno, pues acudamos a esas fuentes y apliquémoslo a nuestras vidas. Y también pregunta mucho a la gente, vale, Emilio, estás hablando, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? La pregunta del ¿qué hago? Yo digo, mira, fundamentalmente empieza a preguntarte a ti mismo qué es lo que tienes que dejar de hacer. Más que qué hago, qué es lo que ya no voy a hacer a partir de ahora. Y se trata de vivir precisamente, yo creo que como el influjo del sistema, lo que el sistema quiere, el formato de vida que quiere que desarrollemos, lo conocemos todo. Se basa en competir, se basa en una dinámica de vida, un ritmo siempre basado en el culto a la velocidad, nunca en el momento presente, mucho estrés, mucho ruido, ¿verdad? Bueno, pues precisamente deja de hacer eso. Antes de plantearte qué cosas nuevas tengo que hacer, ¿no? Ve eliminándome tu vida.
En la práctica espiritual hindú se habla de una práctica que es la del yama niyama. El yama son las cosas que tienes que quitar de tu vida y después el niyama son las cosas que tienes que meter en tu vida. Bueno, pues yo creo que una buena reflexión inicial sería el yama, es decir, cosas que yo tengo que quitar de mi vida porque no son realmente mías, son influencias, ¿no?, que han metido en mí. Ese sería el primer paso. Y después hay un segundo elemento, Miguel, que creo fundamental. Hablábamos antes del aquí y ahora, ¿no?, de la importancia del aquí y ahora. Y es un tema que Krishnamurti en alguno de sus textos ha puesto el dedo en la llaga, ya que hablábamos anteriormente de él. La enorme diferencia en centrar tu atención en el qué o en el cómo. La mente concreta, bajo el influjo de los sistemas de creencia, está siempre pensando en el qué. En cuanto que alguien habla contigo, ¿qué hago? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Siempre el qué por delante. Yo digo, cálmate, pon tu atención en el cómo. En el cómo vivo el qué. En el cómo vivo el qué. Te pongo un ejemplo que es bastante duro. Una enfermedad. Una enfermedad llega a tu vida. El quid de la cuestión no está en que la enfermedad haya llegado o no haya llegado. El quid de la cuestión es cómo la vives. ¿Cómo se vive el qué? Frente a ese influjo continuo de la mente del qué, ¿qué hago el qué? No, ¿cómo se vive el qué? ¿Cómo vivo el qué? La enfermedad no llega por casualidad, ni la enfermedad ni nada. He citado la enfermedad como podía citar cualquier otra cosa. Nada es casual en la vida, todo forma parte de una causalidad. Y cuando en tu vida hay algo, la reflexión profunda es ¿qué me está diciendo sobre mí mismo? ¿Qué mensaje me está dando sobre mí mismo? ¿Qué mano me está tendiendo para que me desarrolle en lo que realmente soy? Para que me conozca a mí mismo y pueda desarrollar todas mis potencialidades. En cambio, cuando nos llega cualquier desbarajuste, que es lo que hacemos, perdernos en el mundo de las emociones, perdernos en el mundo de la mente, sin sacarle ningún jugo, porque lo rechazamos. Esto no lo queremos, esto no lo queremos. No, está en tu vida por algo. Hay que tener confianza en la vida. Y a partir de ahí, pon tu atención en el cómo vives el qué. A mí me gusta decir que, lo digo mucho en las charlas, confía en la vida. Date cuenta de que en la vida nada sucede por casualidad. En tu vida te estoy refiriendo a la de cada uno, también en la del mundo, pero en la tuya, que todo tiene un sentido profundo, que todo tiene un porqué y un para qué que tiene que ver contigo, que te está hablando de ti y que te está impulsando a ti, al conocimiento de ti mismo y al desarrollo de todo lo que realmente eres y está ahí como en embrión. Confía en la vida. Y la gente dice que eso es muy difícil. Digo, confía una semana en la vida, una semana. Es que una semana, confía un día, confía una hora, confía en la vida una hora. De verdad que esa confianza una hora en la vida, enfócala, vívela confiando en ella, cambia radicalmente. Es una experiencia rompedora por completo, totalmente revolucionaria. Y yo invitaría que durante una horita, de mañana, de pasado, cuando puedan, que confíen en la vida, que las cosas que les sucedan durante esa hora no crean que son cosas que vienen por casualidad, que ha pasado por... No, tienen que ver contigo y te están dando un mensaje a ti directo para que lo oigas y para que lo lleves a la práctica. Y antes que yo lo han dado muchísima gente, porque yo soy aquí un don nadie, antes que yo lo han dado muchísima gente. De hecho, todas las personas que las enciclopedias recogen y que podemos tener en la cabeza, que son los grandes pensadores, los gigantes del pensamiento y de la acción de la historia de la humanidad, lo han hecho, sin excepción. Pues porque hay algo en tu interior que te dice que tienes que cambiar el paso. Es muy difícil de explicar con palabras, ¿no? Porque es un sentimiento profundo de que llega un momento en tu vida de que dices, no, ya está, ¿no? Ya he dedicado mucho tiempo a esto, que por cierto para mí el ciclo político como el ciclo universitario, porque doy clases de espiritualidad, pero durante años, décadas, he dado clases de economía política, ¿no? Y también lo dejé en un momento determinado. Es cuando sientes que tu vida tiene que ir por derroteros distintos. Entonces yo he aprendido que en la vida hay momentos en los que tienes que arriesgarte, soltar la liana que tienes en una mano sin haber cogido la otra, ¿no? Despierta. Wake up.